Bien, muchas gracias Pavo y Aurora por la invitación. Para mí es un honor estar con usted, así que en realidad quien tiene que agradecer por estar acá soy yo, así que muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre un tema que se está transformando sumamente relevante en el caso de Chile. Ustedes saben que, bueno, ahora está en el contexto, ¿cierto?, de la pandemia, pero antes de la pandemia nosotros tuvimos una crisis social, ¿cierto?, que fue bastante importante, lo que se le llamó el estallido social. Una de las tesis que se ha venido manejando, ¿cierto?, sobre las causas de este estallido social de octubre del 2019, ¿cierto?, tiene raíces urbanas que tienen que ver con la desigualdad en la provisión de servicios que se expresa espacialmente en grandes desigualdades territoriales, sobre todo en las áreas metropolitanas de Chile. Aquí en este caso yo les voy a contar un poquito, voy a hablar sobre los barrios de vivienda social, ¿cierto?, que tienen condiciones bastante precarias de vida, y les voy a ir contando, y lo que quiero hacer también no es solamente mostrarles algunas de las características de los barrios, analizar un poquito la política de regeneración urbana que hoy en día se está abordando, sino que también hacer una especie de recorrido histórico contándole un poco acerca de cómo se fue originando este problema. Entonces, aquí yo me creé un índice, ¿cierto?, que tiene estos 4 puntos que hablan justamente sobre las condiciones, ¿cierto?, y donde el desarrollo creciente de un modelo neoliberal, no solamente en términos de la macroeconómico, ¿cierto?, sino que también en términos de un neoliberalismo urbano, generó las condiciones básicas para generar un desarrollo urbano bastante desigual. Ahí les voy a contar un poquito las principales políticas que llevaron, ¿cierto?, a la situación actual. Voy a hablar un poquito de la política de regeneración urbana y voy a también plantear algunas propuestas para cómo poder avanzar, ¿cierto? Porque en general siempre, por lo menos en Chile, ¿cierto?, a la academia siempre se le critica un poquito que nos quedamos en el diagnóstico, y en ese sentido también quiero destacar un proyecto que estamos desarrollando con otros colegas de otras facultades de la Universidad Católica, en la cual estamos desarrollando una propuesta, ¿cierto?, para poder mejorar esta política de regeneración urbana, que es bastante joven en el caso de Chile como política. Entonces, en un principio, bueno, quiero contextualizar. Ustedes, Santiago de Chile, que es el mapa que aparece ahí a la derecha. Santiago de Chile está dividido en comunas, ¿cierto? Es la capital de Chile, que tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Ahí está la ubicación dentro del país, ¿cierto?, que es lo que ustedes pueden observar ahí en ese cuadrado. Y después, bueno, yo le voy a poner densidad a estos mapas para mostrarle cuál es la realidad que tiene, porque existen muchísimas diferencias, por lo demás, ¿cierto?, como en muchas otras ciudades del mundo. Pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Cierto? Vamos a hablar, para ir contextualizando, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de esta realidad. ¿Ya? Esta es una foto que yo encuentro que es bien cruda. Este es un niño, ¿cierto?, de alrededor de 7, 8 años, que podría ser, tiene la edad más o menos de mi hijo, o podría ser, ¿cierto?, equivalente también en edad a alguno de los hijos de quienes están presentes, y que vive en un entorno con estas características, ¿cierto? En un entorno con espacios públicos bastante precarios, ¿cierto? Esta es la vida que él tiene, que probablemente durante esta pandemia ha quedado sin educación, ya lleva un año sin educación, porque las condiciones, ¿cierto?, de vida al interior de las viviendas son bastante precarias también. Son barrios que tienen pocos servicios, después los voy a caracterizar un poquito más, que en general están en las periferias de las ciudades, que la provisión de servicios públicos como escuelas, comercio, etcétera, es bastante precaria, porque son lo que lamentablemente se ha denominado zonas rojas, donde entran muy pocos servicios, e incluso en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares ni siquiera la policía. En este caso, ¿cierto?, estamos hablando de un lugar que se llama Bajos de Mena, que queda hacia el sur. Después les voy a mostrar un mapa que queda hacia el sur de Santiago, que fue un barrio construido en la década de los 90 por la política de vivienda social de los gobiernos en democracia. Cuando volvimos a la democracia, es un lugar, para que ustedes vean la magnitud, ¿cierto?, para la escala chilena es altísimo, para la escala de una ciudad como Santiago también es altísima. Tiene 23.000 viviendas, alrededor de 122.000 personas, con una gran homogeneidad social, una densidad de alrededor de 450 habitantes por hectárea, es decir, una densidad altísima en comparación con el resto de las densidades de la ciudad de Santiago.
las viviendas tienen alrededor de 41 metros cuadrados aproximadamente y uno de los grandes problemas es el hacinamiento, porque el promedio de habitantes por vivienda en este sector es de 5 personas, ¿ya? En general se localizan en las periferias de las ciudades, fueron construidas en los suelos más baratos, con muy pocas, como les decía, oportunidades de empleo, sin actividades, y también, ¿cierto?, con muchos problemas de control de economía ilegal, ¿cierto?, y control sobre este espacio de bandas delictuales. Aquí les muestro otra fotografía, ¿cierto?, donde ustedes pueden observar los espacios públicos degradados, ¿cierto?, con bajos nivel de calidad de servicios, por ejemplo, en el caso de la basura. Aquí hay un mapa que muestra el sector de localización, la Villa del Volcán en el sur de la ciudad, en la comuna de Puente Alto. Y aquí también ustedes pueden observar otra fotografía de otro conjunto de vivienda social construido más o menos en la misma época, que es en la zona, esta vez en la zona norte de la zona, el extremo norte, en la comuna de Quilicura, que es la villa Parinacota. Y esta fotografía muestra también los problemas de hacinamiento, cómo ellos intentan resolver los problemas de hacinamiento que se generan en estas viviendas. Si ustedes observan aquí entre estos dos bloques de vivienda, estas especies de palafitos, donde las personas, los habitantes, intentan solucionar el problema del hacinamiento mediante la ampliación de sus viviendas, por supuesto que en términos estructurales con mucha precariedad, pero son las herramientas que ellos tienen para poder tratar de solucionar el problema. A mí me gusta mucho esta fotografía porque, bueno, yo les muestro, ¿cierto?, las imágenes anteriores que demuestran el problema, ¿cierto? Muestran muchos de los problemas en los cuales nosotros estamos enfrentando en muchos barrios, pero lo interesante, ¿cierto?, no es la fotografía, no es la imagen, la postal, ¿cierto?, la situación actual, sino que lo interesante de esto es tratar de conocer cuál fue el proceso que nos llevó a construir ese tipo de barrio, ¿ya? En un contexto que era bien distinto y que lo voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, me gusta mucho ese grafiti que dice que la ciudad esconde el proceso, ¿cierto? La imagen, la fotografía, esconde todo un proceso que hay atrás, que es el que yo les quiero contar un poquito de aquí hacia adelante. Entonces, como les decía, en Latinoamérica existe un proceso, ¿cierto?, de construcción del espacio urbano en donde la informalidad juega un rol relevante. Nosotros sabemos que en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, en el caso de Sao Paulo, cerca de un 10% de la población vive en estos asentamientos informales que le han llamado favela en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, las villas miserias, ¿cierto? Y en el caso de Chile, si bien ha ido aumentando de manera importante los asentamientos informales, ¿cierto? Ayer recibimos una mala noticia, un catastro que aumentaron un 74% las familias viviendo en asentamientos informales. Sin embargo, no solamente ese es un problema, sino que hay un problema que es bastante grave en estos barrios que son formales, ¿cierto?, que han sido producidos por el Estado, como les digo, donde hay muchísimas variables de distinto orden, pero yo me voy a centrar, ¿cierto?, en una variable que me parece que es interesante y que tiene que ver con el neoliberalismo urbano que fue impuesto en Chile, como ustedes saben, alrededor de 1975-76, en dictadura. Y en ese sentido me gustaría tratar de caracterizarlo un poquito respecto a una aproximación de David Harvey, que es la que aparece en este clásico texto, donde dice que el neoliberalismo es ante todo una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. Esto en el caso de Chile tuvo una expresión urbana que fue bastante importante, que lo que yo les voy a comentar. Pero antes de eso, ¿cierto?, me gustaría comentar que se ha escrito bastante, ¿cierto?, sobre cómo la ciudad se ha transformado no solamente en el reflejo o en el espacio en donde se desarrolla el neoliberalismo, sino que hoy día adquiere un rol que ha sido estratégico, ¿cierto? Y ahí hay una cita que aparece, ¿cierto?, que está citada por uno de los autores que más ha discutido esto, y dice: las ciudades no son simplemente escenarios localizados en donde se desarrollan proyectos globales o nacionales amplios de reestructuración neoliberal, sino que por el contrario, las ciudades se han vuelto cada vez más importantes para la reproducción, la mutación y la continua reconstitución del neoliberalismo durante las últimas décadas, ¿cierto? Y eso tiene una expresión que es bastante importante en Chile.
Cuando nosotros revisamos, ¿cierto?, cuáles son las raíces de la imposición de un modelo neoliberal, en el caso de Chile, nosotros encontramos con que la imposición de este modelo se dio en distintas áreas con distinta fuerza, pero se dio de una vez, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con que en Latinoamérica hubieron distintos ensayos neoliberales. Quizás el caso colombiano, por ejemplo, donde se comienzan a aplicar de a poco estas políticas. En el caso de Chile, como estábamos en dictadura, ¿cierto?, se aplicaron de una vez con bastante fuerza. Y lo curioso, ¿cierto?, fue que una vez que volvimos a la democracia en el año 90, quizá el modelo neoliberal se exacerbó aún más, ¿cierto? Entonces, quiero contarles un poquito de que, por ejemplo, en el caso del desarrollo urbano, ¿cierto?, las reformas que se realizaron fueron bastante importantes, que es lo que aparece hacia mano, la columna aparece a mano derecha. Por ejemplo, existe se dicta una nueva política nacional de desarrollo urbano, en donde se libera el suelo, ¿cierto? Se dice que el suelo no es un bien escaso, por lo tanto los límites urbanos no van a existir, ¿ya? Eso en 1979. Hay un fomento muy importante en términos de las inversiones inmobiliarias mediante la construcción de las viviendas sociales a gran escala, ¿cierto? Ahí quizás los grandes beneficiados del proceso de construcción de viviendas sociales en Chile fueron las empresas inmobiliarias, porque evidentemente fue un negocio bastante atractivo y eso generó que las empresas adquirieran a una escala, y hoy día, ¿cierto?, son incluso en algunos casos empresas multinacionales que tienen inversiones no solo en Chile, sino que también en el Perú y en otros lugares, ¿cierto?, donde han ido creciendo, pero el origen o uno de los orígenes, ¿cierto?, del crecimiento y el desarrollo de esas empresas inmobiliarias está relacionado con la construcción de las viviendas sociales, con el negocio de la construcción de las viviendas sociales. Y por otro lado también algunos de los rasgos distintivos de esta imposición, ¿cierto?, del neoliberalismo urbano tiene que ver con el desarrollo y el fomento de la infraestructura urbana mediante el desarrollo de la alianza público-privada que construyó infraestructura, aeropuertos, también se privatizó, ¿cierto?, los servicios públicos como el agua, como la luz, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son como los orígenes, ¿cierto? Y ahí en distintas áreas que son las que aparecen en ese cuadro. Pero en términos específicos, ¿cierto? Esta es una línea de tiempo con las principales políticas de vivienda subsidiada. Ahí ustedes pueden observar que hay una línea, ¿cierto?, que corta esta línea de tiempo, que es desde 1990 hacia atrás y desde 1990 hacia adelante, ¿cierto?, que plantea las políticas que se generaron en dictadura y en democracia. Y fíjense que ahí destaco tres elementos que son importantes y que tienen que ver hoy día con la desigualdad, en gran parte, ¿cierto?, generaron en la estructura hoy día de la desigualdad de la ciudad, que tiene que ver, como les comentaban anteriormente, ¿cierto?, con una nueva política nacional de desarrollo urbano, con la eliminación de los límites urbanos, pero sobre todo con dos cuestiones que son sumamente importantes. Primero, un sistema de subsidio general unificado para la vivienda social, ¿cierto?, que fue fundamental para poder industrializar la construcción de las viviendas sociales. Esto fue un sistema que estuvo bastante bien aceitado, digámoslo así, desde esa perspectiva. Y un elemento que fue fundamental, que se inició un programa de erradicación de campamentos. Los campamentos es lo que nosotros le llamamos los asentamientos informales, ¿cierto? Y ese elemento fue sumamente importante porque los campamentos se encontraban dispersos en prácticamente toda la ciudad de Santiago, ¿ya? Y ustedes van a ver que esa política de erradicación de campamentos, aquí a la imagen izquierda ustedes pueden ver la localización de los campamentos más importantes de Santiago, los más relevantes, porque en ese entonces, aproximadamente en 1978, había alrededor de 294 asentamientos irregulares y vivían alrededor de 50.000 familias, ¿cierto? Hay que pensar que en ese entonces Santiago tenía aproximadamente 4 millones de habitantes, por lo tanto 50.000 familias viviendo en campamentos significa una porción bastante importante. Estamos hablando de 250.000 personas aproximadamente. Ahí en el mapa en puntos rojos aparecen los más importantes. ¿Y cuál fue el objetivo de esta política de erradicación de pobladores de campamentos? Fíjense ustedes, los puntos negros significa la recepción de pobladores donde se construyeron viviendas sociales, y los puntos blancos significan la erradicación, es decir, donde estaban originalmente y salieron. Entonces, si ustedes se fijan, primero hubo una limpieza social sumamente relevante del sector oriente de la ciudad, que es el barrio alto. Ustedes saben que
En general, las ciudades latinoamericanas tienen esta estructura urbana caracterizada por un barrio alto, por el cono de alta renta, en el caso de Chile, que se expresa hacia el sector oriente. En el caso de Colombia, Bogotá, por ejemplo, hacia el sector norte, se forma este cono. Prácticamente todas las ciudades de Latinoamérica tienen estos barrios altos. En el caso de Chile es hacia el oriente. Y fíjense que se intensifica la homogeneidad social porque se limpia socialmente este sector, trasladando todas las personas que vivían en campamentos, o prácticamente todas las personas que vivían en campamentos, a viviendas sociales, donde en la periferia de las ciudades, si ustedes se fijan, ¿cierto? Comunas como La Pintana, como Puente Alto, como San Bernardo en la zona sur, o en la zona norponiente como Quilicura, Renca, Pudahuel, principalmente. O sea, tenemos comunas, ¿cierto?, que son receptoras netas de vivienda social, y otras comunas que son emisoras netas. Entonces, fíjense que este es quizá uno de los orígenes más importantes en términos de la desigualdad, de la distribución de la población que hoy día vemos en Santiago. Aquí hay dos elementos que son fundamentales. Aquí lo que vemos, ¿cierto?, es otro mapa que muestra justamente dónde se construyeron más viviendas sociales de esta tipología, ¿cierto?, que ustedes veían en la fotografía, y ustedes van a ver que prácticamente estuvieron concentradas en muchos sectores del sector sur de la ciudad, ¿cierto?, que hoy día muestra muchísimos problemas, ¿cierto?, son las zonas más populosas de nuestra ciudad, y en el sector poniente de Santiago. Acuérdense que yo les mostré una fotografía de Quilicura y otra de Puente Alto, ¿ya? Después voy a mostrarles un poco más de mapa. Pero fíjense ustedes que la distribución de la construcción de vivienda no fue aleatoria en el territorio, sino que estuvo fuertemente concentrada. Y todos pensaban, ¿cierto?, que esta situación, esta erradicación de campamentos, esta construcción de viviendas sociales, iba a cambiar una vez que nosotros pasáramos, ¿cierto?, a la democracia. Aquí está una fotografía que es icónica en el caso de Chile, en nuestra historia reciente, ¿cierto?, cuando el presidente Elwin recibe la banda del general Pinochet, ¿cierto?, y se inaugura, hay una vuelta a la democracia, y donde se pensaba que iban a haber muchísimos cambios en términos de distintas políticas, políticas macroeconómicas, políticas urbanas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ¿cierto?, en muchos casos, en muchos ámbitos, se intensificó esta modalidad neoliberal de abordar la problemática económica, social, ambiental y evidentemente también urbana. Y una de las cuestiones que, en términos urbanos, una de las cuestiones que caracterizó, en términos de política urbana, una de las cuestiones que caracterizó el desarrollo de los 90, sobre todo en la primera década de nuestra democracia, fue un agresivo plan de construcción de viviendas sociales. Veníamos con un déficit gigantesco porque la cantidad de viviendas que se construyeron en dictadura no fueron suficientes, había un allegamiento, gente viviendo en campamentos todavía, ¿cierto?, en una proporción bastante importante. Por lo tanto, se opta por generar este agresivo plan de construcción de viviendas sociales, alrededor de 700.000 viviendas al año, lo cual para el tamaño de nuestra ciudad, para el tamaño de nuestra población, ¿cierto?, es muy agresiva, que en términos cuantitativos fue bastante bien evaluada y destacada, incluso a nivel internacional, pero que en términos cualitativos generó muchos problemas. ¿Por qué? Porque como había este déficit gigantesco, como Chile era un país bastante pobre y había que acelerar porque era uno de los principales problemas sociales que enfrentaba nuestro país, se decidió, ¿cierto?, disminuir los costos de la construcción, disminuyendo la calidad técnica de las viviendas. Se compraron suelos más baratos para poder construir la mayor cantidad de viviendas y que el costo del subsidio, ¿cierto?, o el costo de los proyectos no fuera tan alto. Y además se decidió, por lo tanto se compraron suelos en la periferia de la ciudad, y además se decidió construir en bastante densidad para construir una cantidad bastante importante de vivienda. Entonces eso fue lo que nos dio, ¿cierto?, este mapa que muestra los proyectos de vivienda social entre el 92 y el 2012, según cantidad de viviendas. Y fíjense la concentración, ¿cierto?, impresionante en el caso de comunas como Puente Alto, es el sector de Bajo Temena, que ustedes pueden ver ahí en la fotografía, ¿cierto?, que es bien impresionante, la falta de espacios públicos, lo que lo rodea, ¿cierto?, un entorno campestre en ese momento, que no ofrecía ninguna posibilidad de empleo para las personas que se llevaban ahí. Además, también estas personas que llegaban a estos sectores provenían o de afuera de Santiago o dentro de Santiago, pero de distintos lugares. Por lo tanto, porque existía un sistema unificado de subsidio donde las personas les designaban una vivienda. O sea, ellos no elegían dónde vivir, sino que
les designaban una vivienda en un determinado punto de la ciudad. De hecho, es súper característico porque las personas decían, me salió la casa, ¿cierto? Entonces era, aquí te tienes tu vivienda, te tienes que vivir a cierto sector. Y eso generó también un quiebre, ¿cierto? En los lazos, en el capital social de esas personas, porque generaron un aislamiento bastante importante, ¿cierto? Desde el punto de vista de sus redes, un quiebre de sus redes de apoyo, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de los proyectos de vivienda social de la magnitud. Pensemos que aquí se construyó un conjunto de viviendas, ¿cierto? En la mitad de la nada, como pueden ver en la fotografía, yo recalco eso, que es equivalente a algunas ciudades de Chile, ¿cierto? Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que queda en la zona sur de Santiago, tiene alrededor de 120.000 habitantes. Aquí un barrio es equivalente a una ciudad. Y aquí no existe centro cívico, no existían comisarías, no existían, o sea, estaciones de policía, no existían parques, no existían escuelas, ¿cierto? No existía nada. Entonces, de cierta manera, esto refleja, ¿cierto?, lo que fue el desarrollo de este tipo de políticas habitacionales. Y eso generó, si ustedes se fijan, aquí hay un mapa, un análisis de homogeneidad social, ¿cierto? Y aquí a la izquierda ustedes pueden ver que los colores reflejan, ¿cierto?, la predominancia de distintos grupos socioeconómicos en la ciudad. Generó, fíjense ustedes, lo que Sabatini llamaba una segregación de gran escala, ¿cierto?, con un cono de alta renta en donde habitan principalmente los sectores de los grupos socioeconómicos, que es lo que significa GCE, de alto nivel, ¿cierto? Y predominan en este sector. Y otros sectores, fíjense ustedes, como estos conos que se observan en torno a algunos ejes importantes, en este caso como el eje Santa Rosa, hacia el sur de la ciudad, en donde hay una homogeneidad social que es bastante importante y donde predominan los sectores de bajo ingreso. Si ustedes se fijan, que coincide con los mapas que yo les mostraba de vivienda social, ¿cierto? Este sector sur, comunas como Puente Alto, La Pintana, ¿cierto?, San Bernardo, y en otros casos el sector poniente, como Renca, Pudahuel, Quilicura. Eso generó grandes bolsones de pobreza, y fíjense ustedes que esa desigualdad urbana no solamente se expresa en términos de las características socioeconómicas de la población, sino que también se expresa con fuerza en la distribución de los servicios, de los equipamientos y los servicios. Y este mapa es bien dramático que muestra esto. Este mapa, ¿cierto? Este gráfico muestra el stock de metros cuadrados autorizados con destino a servicios por distintos sectores de la ciudad. Los colores corresponden a cada uno, los colores de este gráfico corresponden a cada uno de los sectores que muestra este mapa, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, fíjense que hacia la década de los 90, cuando se empiezan a construir estos proyectos de vivienda social, las diferencias en términos de equipamiento no eran tan importantes como lo son hoy. Y la acumulación, ¿cierto?, de equipamiento, estamos hablando de comercio, de colegios, de universidades, de equipamientos de salud, ¿cierto?, se comienza a concentrar de una manera exacerbada en el sector oriente de la ciudad, donde están los grupos de mayores ingresos, en desmedro de otros sectores de la ciudad. Fíjense los colores, el color morado, ¿cierto?, de la zona sur, la cantidad de metros cuadrados, que son las zonas más populosas de la ciudad. Solamente en la comuna de Puente Alto vive más de 1 millón de personas, y fíjense los metros cuadrados de equipamiento que se localizan en esos lugares. Solo a modo de ejemplo, en una de las comunas, que es una de las comunas más ricas de todo Santiago, en Las Condes se construyeron alrededor de 3,1 millones de metros cuadrados de equipamiento, ¿cierto? Y en otra comuna, que es Los Pejos, que forma parte de estos ejes, ¿cierto?, de estos conos de pobreza, se construyeron apenas 35.000 metros cuadrados durante 10 años. Entonces estamos hablando de unas diferencias que son abismantes y que exacerban más aún las diferencias de ingreso de la población, ¿cierto? Sino que nos habla de una ciudad desigual desde el punto de vista demográfico y también desde el punto de vista de los equipamientos. Eso genera, evidentemente, que la ciudad funcione de una manera bastante desequilibrada. Fíjense ustedes, por ejemplo, en términos de los viajes, ¿cierto?, la conmutación hacia el trabajo, fíjense que en la zona centro-oriente, que es esta zona, la zona más rica, ¿cierto?, un 80% de los trabajadores no necesitan salir de la intercomuna para ir a trabajar. Un 80% de las personas que viven ahí no necesitan salir. En cambio, fíjense, de zonas como la zona sur-oriente de Santiago, ¿cierto?, prácticamente el 70% de las personas necesitan salir de ese lugar, ir a otros lugares de la ciudad para trabajar, lo cual nos habla de una ciudad que está absolutamente desequilibrada desde el punto de vista de la relación hogar
trabajo, ¿cierto? Con una dependencia funcional de la zona centro-oriente con respecto al resto de la ciudad, lo cual evidentemente nos lleva, ¿cierto?, a que haya una concentración de empresa y empleo en este eje, ¿cierto?, en este cono de alta renta, y evidentemente una concentración de viaje al trabajo en horario punta que es excesiva, si ustedes se fijan. Entonces nos encontramos con diferencias y eso tiene un impacto en la calidad de vida que es bien impresionante. Y fíjense que aquí yo les puse un gráfico por comuna, ¿cierto?, de cuánto se demora las personas, los trabajadores que habitan en esa comuna al trabajo. Entonces, fíjense ustedes que en Providencia, que es una de las comunas que está localizada acá, ¿cómo se llama? En promedio, ¿cierto? Los trabajadores se demoran 28 minutos en llegar a su trabajo, 28 minutos. Y tenemos otras comunas como La Pintana, que es una de las zonas donde se construyó muchísima vivienda social, que se demoran 73 minutos. Fíjense que si sumamos todos esos minutos que estas personas destinan al traslado hacia el trabajo y lo ponemos en un contenedor que sería el mes, podríamos decir que los trabajadores de La Pintana gastan 2 días del mes en trasladarse a su trabajo. 2 días completos del mes los destinan a trasladarse al trabajo. Mientras que los habitantes de Providencia solo destinan 0,7 días del mes a trasladarse a sus trabajos. Entonces, imagínense el impacto que tiene en términos de calidad de vida eso, porque además las condiciones del traslado son muy disímiles. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con algunos ya aquí bajando quizás la escala, con algunos barrios en donde la situación se vuelve bastante crítica, ¿cierto? En donde existe abandono del Estado, ese paisaje que ustedes veían en esas fotografías con este niño, una imagen súper dramática, sin presencia de servicios privados porque son lugares, ¿cierto?, que se denominan como zonas rojas, y hay un proyecto del profesor Ruiz Tagle de marginalidad urbana que se ha dedicado a estudiar en detalle todo esto y ha llegado a conclusiones que son súper interesantes en ese sentido, ¿cierto? Hay muchas empresas, por ejemplo, de cable, de distintos servicios, ¿cierto?, que no entran a estos lugares, tienen prohibido a sus choferes entrar a entregar cosas, ¿cierto?, o proveer de servicios a estos lugares. Son lugares poco atractivos electoralmente porque la población tiene un bajo nivel de votaciones o de participación electoral, por lo tanto, tampoco para las autoridades locales es atractivo invertir en esos sectores porque tiene poca rentabilidad desde el punto de vista político, en donde existe muchísima inseguridad y existe una cultura de la marginalidad. Son sectores que ustedes pueden ver aquí, donde abundan los jóvenes que no trabajan ni estudian, lo que se ha denominado los ninis, ¿cierto? Ni trabajan ni estudian. En Chile aproximadamente hay alrededor de 545.000 jóvenes en esta condición, ¿cierto?, que no desempeñan ninguna de esas actividades que son tradicionales para los jóvenes, y Santiago concentra el 37% de esos medio millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y si ustedes se fijan acá, el porcentaje de concentración de esos jóvenes coincide, ¿cierto?, con estos barrios críticos que se han ido denominando, ¿cierto?, que son producto de esta política de vivienda social. Entonces, desde el punto de vista teórico, autores como Castel, por ejemplo, alertan sobre el peligro de la acumulación de vulnerabilidades en algunos sectores específicos de las ciudades. Por ejemplo, vulnerabilidad relativa a la exclusión en el mercado del trabajo, a la exclusión en el sistema educativo, a la discriminación social. Muchas de estas personas tienen que mentir, cuando van a buscar un trabajo, tienen que mentir respecto a su dirección de origen, porque son discriminados, ¿cierto? Si viven en una determinada población, entonces no te damos trabajo porque eres delincuente. Entonces, son bastante discriminados y tienen, por supuesto, muchos problemas de segregación. Aquí hay otra aproximación, ¿cierto?, a esos problemas de marginalidad urbana, de un esquema de Ruben Katzman, que habla justamente que se produce el peligro, ¿cierto?, del aislamiento social, que se produce cuando se sobreponen todas estas problemas en las formas de sociabilidad de las personas en la ciudad, cuando existe segregación residencial, cuando existe una segmentación laboral y cuando existe también una segmentación de los servicios públicos y un abandono del Estado. Entonces, todas estas problemáticas, ¿cierto?, se van acumulando en ciertos barrios que están bastante determinados, bastante delimitados. Fíjense que aquí solamente en este mapa se muestran 31, que estos barrios están presentes en 31 de las 39 comunas del núcleo metropolitano de Santiago, ¿cierto? Que su superficie representa alrededor de 5.100 hectáreas, o sea, estamos hablando de una superficie bastante importante. Un 10% de la población habita, 10% de la población de la ciudad habita en estos barrios, y sobre todo, lo más dramático y con lo cual trataba de
de plantearlo, ¿cierto? En la primera imagen que mostré, es que un quinto de quienes habitan estos barrios, es decir, un 20%, son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años. ¿Cierto? Entonces se vuelve una situación dramática. Esto comenzó a alertar a las autoridades, sobre todo cuando existe un informe de la OCDE que muestra que existe una situación crítica de la segregación urbana en Chile y plantea que se tienen que hacer profundas reformas a la política habitacional, y con eso comienzan a surgir una serie de baterías, ¿cierto?, que intentan enfrentar este problema, cambiar esta política de vivienda social que veníamos desarrollando desde principios de los 90, ¿cierto? Entonces se crean, fíjense usted aquí, destaco dos de aquellas, ¿cierto? Se crea el subsidio de arriendo, ¿cierto?, como una política para no solamente abordar el problema de la vivienda, de la falta de vivienda en propiedad, sino que crear otras posibilidades también. Y se crean también los programas de regeneración de condominios de vivienda social. En una primera generación de estos programas, ¿cierto? Está el programa que se llama Segunda Oportunidad, en donde a las familias se les demolía la vivienda, se les compraba la vivienda, ¿cierto? Se les recompraba por parte del Estado, se demolían esos conjuntos, con lo cual se bajaba la densidad de esos sectores y se les entregaba un voucher a las familias por un determinado valor, y esas familias tenían que solucionar su problema habitacional yendo al mercado a comprar vivienda. Como ustedes se imaginarán, ¿cierto?, la demolición de viviendas sociales en la escala que se hizo generó una disminución de la oferta de viviendas sociales, por lo tanto generó efectos perversos, aumentaron los precios de la vivienda social, y las personas que fueron beneficiadas con este voucher, ¿cierto?, de la recompra de su vivienda por parte del Estado, no encontraban viviendas, ¿cierto?, para poder comprar por el precio que se le estaba entregando, porque a menor oferta, ¿cierto?, los precios aumentaron. Para la anécdota, ahí está el presidente Piñera con el alcalde Codina, el alcalde de Puente Alto, que es una de las zonas que ustedes vieron en los mapas. Y para la anécdota nos queda, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben que tenemos un presidente que es bien impulsivo. Para la anécdota queda cuando el presidente Piñera se trató de subir hacia arriba de la demolición, ¿cierto?, de estas viviendas demolidas, ¿cierto?, para que lo capturara alguna imagen de alguna fotografía, ¿cierto?, y se tropezó, y el alcalde Codina le salvó prácticamente la vida ahí, porque hubiera sido bastante grave su lesión si es que el alcalde Codina no lo ataja ahí ágilmente, como ustedes pueden ver en la fotografía. Entonces, esta política, ¿cierto?, de la segunda oportunidad sufrió cambios importantes y se comenzó a acompañar esta demolición de viviendas con proyectos de regeneración. Es decir, no se le entregaba la responsabilidad a las familias por buscar una solución habitacional después de la demolición, sino que se generaban proyectos de regeneración de conjuntos habitacionales, y ahí está el decreto que ustedes pueden ver que es bastante, como les decía, la política de vivienda social es bastante nueva, ¿cierto? Es bastante joven en Chile. El decreto es del 2017, ¿cierto? El programa comenzó a operar un par de años antes con unos programas pilotos que estuvieron en algunas de las comunas que yo les mostré, por ejemplo, la población Parinacota, y en Bajo de Mena, en Puente Alto, y en dos lugares fuera de Santiago, en Rancagua, que es una ciudad que está hacia el sur, y en Viña del Mar, que es una ciudad que está hacia que está en la playa, ¿cierto? En conjunto forma un parte de un área metropolitana en conjunto con Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. Pero esta política de regeneración urbana, ¿cierto?, se rige bajo este decreto, y nosotros hicimos un análisis de esta política con un conjunto de colegas de la Universidad Católica y un investigador del Centro de Estudios Públicos. Hicimos este análisis, ¿cierto?, y nos encontramos con diversos problemas, ¿cierto?, que tenía esta política. Nos encontramos, por ejemplo, con problemas que tenían que ver con la definición de lo que se entendía por regeneración, y ese problema tiene su origen, es que este programa se deriva de otro, ¿cierto? O sea, no nació con objetivos propios, sino que se fueron cambiando. Por lo tanto, los equipos, cuando uno entrevista a los encargados de los equipos de regeneración, se encuentra con énfasis distintos. Si es que el coordinador es trabajador social, por ejemplo, su énfasis va a estar en el trabajo social con la población. Si el coordinador del proyecto en otra ciudad, ¿cierto?, es arquitecto, su énfasis va a estar en la construcción. Entonces, es un programa que tiene sus objetivos bastante diluidos. Hay también problemas relativos a la selección de los barrios, problemas de cómo se gobiernan esas intervenciones, problemas en términos de la estructura de financiamiento, porque esto es una especie de pulpo, ¿cierto? Un programa pulpo que agarra financiamiento de distintos programas, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene una línea de financiamiento propio. También hay un problema de la escala de las intervenciones, del seguimiento y monitoreo. Entonces, en ese sentido,
hicimos una entrevista en profundidad con distintos actores que participan de estos programas, por ejemplo, con tomadores de decisión, con profesionales y ejecutores, ¿cierto? Con las dirigentes vecinales, con profesionales de organizaciones no gubernamentales, con expertos internacionales. Entonces fuimos delimitando, ¿cierto?, cuál era la opinión de ellos, cómo ellos veían el programa, cuáles eran sus principales problemas, y ahí, bueno, no voy a entrar en el detalle, pero nos encontramos con que nosotros veíamos que habían 4 grandes problemas, ¿cierto?, que se derivan en lo que aparece ahí en la diapositiva. Yo sé que ya me queda poco tiempo, así que voy a pasar rápido por esta diapositiva. Pero como les decía, ¿cierto? Existían 4 grandes problemas que tenían que ver con la definición de lo que se entendía por regeneración urbana, problemas en los procesos, ¿cierto?, de selección de los barrios, de seguimiento de las intervenciones, de evaluación de las intervenciones, problemas en términos de gobernanza, por ejemplo, los municipios, los gobiernos locales, ¿cierto?, la participación de los gobiernos locales, la participación de la comunidad, en términos de la estructura del financiamiento, problemas que son bastante importantes a pesar de los tremendos esfuerzos que ha realizado el gobierno y que realizan cotidianamente los profesionales, y el compromiso que tienen también las comunidades con estos proyectos. Entonces, en esos términos, ¿cierto?, nosotros propusimos una serie de modificaciones, no voy a entrar, por supuesto, en el detalle, una serie de modificaciones a este programa, que es algo que se va a presentar, de hecho, el día 8 de abril, a través del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Por si a alguien le interesa, ahí les puedo mandar las coordenadas más específicas. Ahí se va a presentar un libro que tiene que ver con las propuestas en diferentes materias, entre ellas al programa de regeneración, y dentro de estas propuestas hay un escenario de corto plazo, ¿cierto?, que nos plantea, ¿cierto?, el desafío de institucionalizar el programa. Hoy día el programa opera solamente con un decreto, modificaciones en las etapas de postulación, asegurar el financiamiento, etcétera, y también un escenario de largo plazo que tiene que ver con una reforma institucional más importante, que tiene que ver con la reforma de la gobernanza, con la coordinación pública, una ley de regeneración urbana, ya que hay muchas leyes y ordenanzas, ¿cierto?, que dificultan varios de los procesos que se generan. No tenemos desde el punto de vista de las leyes urbanas, ¿cierto?, las facilidades para que estos proyectos se desarrollen. Por lo tanto, ahí hay muchas reformas legales que hay que hacer y que tomarían mucho más tiempo. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cierto? Lo que nosotros queremos es que este niño también tenga las mismas oportunidades que tienen otros niños, que tienen mi hijo, que tienen seguramente los hijos de ustedes, y que al menos, ¿cierto?, sabiendo que existen diferencias, que es muy difícil, ¿cierto?, la igualdad completa, pero que al menos lo que tiene que ver con la provisión de bienes públicos, de espacio público, no existan las diferencias abismantes y ese niño tenga que transitar por esos espacios inseguros, por esos espacios que nos invitan a tener una niñez como ese niño la merece, ¿cierto? Entonces, y estos niños tienen muchos sueños, ¿cierto? Entre ellos, fíjense ustedes, aquí una postal de un trabajo que hicimos con niños en uno de estos sectores, ¿cierto?, donde ellos sueñan espacios públicos dignos, con más árboles, con más espacios para compartir en familia, ¿cierto? Yo creo que no somos nadie, y a quién le debemos, ¿cierto?, esos espacios de dignidad, esos espacios de buen vivir, de mayor calidad de vida, son principalmente a los niños, porque ellos van a ser quienes van a habitar esos barrios, ¿cierto?, en el futuro cercano. Así que creo que me quedo con esa idea de que para quienes tenemos que construir esa ciudad más equitativa, más digna para todos. Así que muchas gracias, espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Aurora y Pavo. No, para nada, muchas gracias. Muy, muy interesante. Vamos a ahora tener un tiempo para platicar y preguntar a Luis lo que les llama la atención, las dudas que tienen. Si quieren poner en el chat preguntas, y yo voy a tomar el espacio para preguntarte el primero, si me deja, Aurora. Perfecto. No sé si prefieren, Pavo, prefieren que saque la presentación y que... Creo que sí, para que nos veamos. Perfecto, todos. Y si quieren prender sus cámaras para estar más virtualmente presente. No, pues gracias por la excelente explicación del proceso urbano. Hay varias cosas que me llamaron la atención, varios paralelos con otras ciudades en la región y en Estados Unidos. Voy a destacar 2, 3 cosas y hacerte una pregunta. Me encanta el entender a los barrios marginados
en el contexto de los barrios ricos que han acaparrado de todo el recurso y la inversión y los servicios y los trabajos. Eso creo que está cambiando ya en Estados Unidos la perspectiva de la segregación social a una de acaparramiento de las colonias ricas más que un problema de las colonias marginadas. Entonces, me gusta que llamaste la atención a eso. Bueno, la pregunta es sobre el neoliberalismo y la producción masiva de vivienda social. Es un tema que me ha llamado la atención desde hace tiempo en el caso de México, porque se me hace interesante cómo una filosofía neoliberal llevó a los gobiernos a hacer programas públicos de inversión en vivienda social masivos. O sea, no realmente esos programas, aunque el subsidio es del lado de la demanda y va al hogar, realmente son más bien como, no son tan neoliberales en efecto, ¿no? Entonces, no sé si eso te ha llamado la atención o qué piensas. O sea, porque, por ejemplo, si piensas en el caso, irónicamente, en el caso de Vietnam, por ejemplo, donde es antes comunista, ya todavía un poco, pues ahí sí realmente es muy individualizado la construcción de vivienda y la gente en su propio terreno hacen varias viviendas, tiendas, o sea, como que el reglamento urbano es mucho menor. Y en este caso, en México, en Chile, en otros países de América Latina, es un proyecto del gobierno que hacen estos barrios de vivienda social y pues dentro de la filosofía neoliberal, pero realmente a mí esto se me hace que no es tan individualista. No sé qué opinas. Sí, ahí, bueno, es bien interesante tu pregunta, Pavo, porque finalmente cuando uno hace la comparación, se encuentra con que efectivamente, ¿cierto? En otros países el Estado no es capaz de atender el problema de la vivienda, ¿cierto? Porque un Estado más pobre, porque tiene otras prioridades, por distintos motivos. Por lo tanto, se comienza a generar esta marginalidad urbana en base a una urbanización que es mucho más informal, ¿cierto? Y eso tenemos en el sur global, ¿cierto? Y en especial en Latinoamérica, en especial en Sudamérica, ¿cierto? Tenemos ejemplos de esas problemáticas en Argentina, como lo decía, con las villas miserias, en Brasil, ¿cierto? Con la favela, en Colombia, en Perú, ¿cierto? Con las barriadas que han sido intensamente estudiadas. Y en el caso de Chile, ¿cierto? Es bien curioso porque nosotros tenemos los problemas muy similares de marginalidad urbana, ¿cierto? Que en algunos casos se dan por la desatención de parte del Estado, y en el caso de Chile fue el Estado el que construyó esta marginalidad urbana a través de la política de vivienda social. Hay, obviamente que es fácil desde ahora, ¿cierto? Desde este minuto, en este contexto, culpar, ¿cierto?, a las personas que tuvieron a cargo de esa política, y hay que ponerla en contexto también. Chile era un país sumamente pobre en los 90, sumamente pobre, y por lo tanto ya había una urgencia que era este déficit habitacional gigantesco, y quienes tomaron las decisiones en ese sentido, ¿cierto?, de construir masivamente con calidad, ¿cierto?, constructiva, deficiente, etcétera, etcétera, estaban muy presionados, ¿cierto? Entonces, claro, hoy día es fácil criticarla, es fácil apuntar, ¿cierto?, con el dedo. Hay que haber estado en los pantalones, en las faldas de quienes tomaron decisiones en ese momento, ¿cierto? O en los zapatos, más bien, de quienes tomaron decisiones en ese momento. Pero lo que a mí me llama la atención, ¿cierto?, es la curiosidad esta de que ¿cómo se llama?, en otros países está la desatención, ¿cierto?, de parte del Estado, y se produce ese proceso de marginalidad urbana que fuerte, en este caso, fue construida por el Estado. Y fue construida a propósito, ¿cierto?, con una visión bastante neoliberal, ¿cierto?, con el sueño, aquí le llamamos el sueño de la casa propia, ¿cierto?, que cada familia quería tener una casa, no querían una vivienda en arriendo, porque lo que querían, ¿cierto?, era tener una casa propia para poder posteriormente heredarla, ¿cierto? Y hoy día, en muchos casos, esas viviendas cuestan menos, mucho menos de lo que costó construirlas, ¿cierto? O sea, son barrios que están absolutamente desvalorizados por todos los problemas sociales, ¿cierto? Los problemas de seguridad, sobre todo, que existen en esos lugares. Y en la política de regeneración urbana se topa con toda esa
esa ideología, ¿cierto?, que existe todavía, que está presente todavía en nuestros sistemas de apoyo del Estado. Nosotros tenemos, no existe en nuestro sistema, no existen los subsidios que sean colectivos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces un proyecto de regeneración urbana es difícil poder evaluarlo porque apunta los beneficios, para medir los beneficios de este proyecto, los beneficios sociales, digámoslo así, con nuestro sistema de evaluación de políticas públicas, es difícil cuantificar esos beneficios que son colectivos, sino que lo que intentan medir es el beneficio de la familia. Entonces cuando tú disminuyes la densidad de un barrio para un proyecto de vivienda, de regeneración urbana, perdón, hay menos familias que están beneficiadas, por lo tanto la rentabilidad social de ese proyecto es negativa. Por lo tanto, hay que adornarlo muchísimo, ¿cierto?, para que se tome la decisión de invertir, porque todavía nuestro sistema de evaluación de políticas públicas cree en el beneficio personal, en el beneficio a la familia y no en el beneficio colectivo. Por lo tanto, todavía tenemos muchos rasgos de esa política que dificultan el desarrollo de otra generación de políticas públicas en materia habitacional. No sé si respondo, Pau, a tu pregunta exactamente. No, sí. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si, Luis, ¿quieres verlos o quieres que les... Como tú prefieras. Los lee? Pues hay una sobre la escala que se me hace interesante, ya que has estudiado, tienes la propuesta para cambiar el programa de regeneración, que preguntan sobre la escala ideal para uno de estos procesos de regeneración urbana. Sí, ahí hay varias dificultades con el tema de la escala, porque la política de regeneración urbana, ¿cierto?, habla de barrios, y por ejemplo hay casos en los cuales se están desarrollando proyectos de regeneración urbana en barrios donde existen alrededor, por ejemplo, de 1.600 departamentos, ¿ya? 1.600 departamentos, estamos hablando en un espacio bastante reducido, o sea, con una densidad cercana, como decía, a los 450 habitantes por hectárea, por lo tanto estamos hablando de una densidad bastante alta, y se aborda ese proyecto y se demuele una parte, se reconstruyen viviendas, en otros casos se reutiliza la estructura del bloque y se unifican departamentos, o sea, existen distintas modalidades, ¿cierto?, para hacer regeneración. En algunos casos, ¿cierto?, definitivamente se demuele el bloque, por ejemplo, para generar aperturas de calles, ¿cierto?, para abrir esos barrios. El problema es que ese proyecto de 1.650 viviendas está inserto en un barrio donde existen 23.000 viviendas. Por lo tanto, si tú abordas el problema de ese barrio de 1.650 viviendas, efectivamente va a mejorar las condiciones internas de vida de las personas, lo cual por supuesto que es un avance, pero en términos de su calidad de vida externa a la vivienda, es decir, en los términos de espacios públicos, es poco el cambio, porque está en un entorno que es bastante precario con muchos problemas. Por lo tanto, el tema de la escala es clave en términos de los proyectos, del éxito de los proyectos de regeneración urbana, que vayan acompañados de otro tipo de intervenciones en el entorno, de conexión con la ciudad, de conexión, ¿cierto?, y de equipamientos de gran escala, ¿cierto?, que sirvan para mejorar el déficit. Estamos hablando de un déficit que es gigantesco. Sí, lo de la macro segregación tal cual, sí. Es importante. Hay otra pregunta de Ivonne sobre si Chile cuenta con una política nacional de desarrollo urbano donde establezcan las estrategias y lineamientos. Sí, efectivamente, tuvimos muchísimo tiempo sin política nacional de desarrollo urbano, por lo tanto, no teníamos una orientación, porque la política, ustedes saben, ¿cierto?, que es una orientación hacia los programas, etcétera. Y tuvimos muchísimos años sin política nacional de desarrollo urbano y afortunadamente 6 o 7 años que tenemos una nueva política de desarrollo urbano que tiene que ser renovada, porque por ley, ¿cierto?, cada 5 años hay que renovarla o revisarla, digámoslo así, y justo comenzó un proceso de revisión de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Yo me habían invitado a la comisión y justo vino la crisis social, ¿cierto?, el estallido social, y después detrásito de eso vino la pandemia, así que
hemos ido ¿cierto? Abordando algunos desafíos de esa política nacional con grupos de trabajo. Hubo un grupo de trabajo donde afortunadamente también estuve invitado, que un grupo sobre regeneración urbana, hay otro grupo sobre cambio climático, ¿cierto? Pero uno de los énfasis más importantes de esa política nacional de desarrollo urbano efectivamente es la integración social. Esto es fundamental y es uno de los ejes más importantes y que establece cierto énfasis de la política, pero que apuntan prácticamente en todos los sentidos hacia tener ciudades más integradas. Así que afortunadamente desde el punto de vista político, eso ha permeado, ¿cierto? Y hoy día, por ejemplo, algo que era impensado hace 5 años y que a mí me genera una tremenda alegría, es que los precandidatos presidenciales, por ejemplo, están hablando de los temas de ciudad. Antes no existían, era como si las políticas sociales, ¿cierto?, flotaran en el aire, ¿cierto? O sea, que no hubiera focalización, pero hoy día sí se está hablando de los temas de ciudad porque se han dado cuenta, ¿cierto?, que la ciudad amplifica aún más las desigualdades de ingreso que existen en sociedades como la chilena. No, sí, es otro tema súper importante y muchos paralelos, por ejemplo, con el caso de Brasil y pues el estado del barrio marginado y su relevancia para la política nacional, sí es muy importante. Había otra pregunta sobre el programa de integración social y territorial desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se intenta mejorar, aumentar la justicia espacial en los proyectos habitacionales que aprueba. O sí. ¿Cómo lo hacen más bien, ¿no? Claro. Hoy día hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado, que ha pasado por distintas etapas, que es el proyecto de ley de integración social y urbana, ¿ya? Que en un comienzo ha pasado por distintas etapas, lo comentaba porque hacia el final, ¿cierto?, hubo una reformulación bastante importante. Y eso demuestra la preocupación que han tenido los distintos gobiernos. Afortunadamente, el Ministerio de Vivienda en general, ¿cierto?, en general, ha tenido continuidad de muchas políticas, ¿cierto? Y pasamos de gobiernos de centro-izquierda a gobiernos de centro-derecha, donde en general, ¿cierto?, se han mantenido muchas de las políticas que se habían instaurado, y eso es positivo. Sin embargo, ¿cierto?, este proyecto de ley, a propósito de la discusión del comienzo, ¿cierto?, tenía un énfasis bastante o un abordaje hacia el problema de la integración social que era absolutamente neoliberal también, ¿cierto? A propósito de lo que discutíamos anteriormente, porque, por ejemplo, planteaba que una de las soluciones para el déficit habitacional era que el Estado podía licitar terrenos, ¿cierto? Y que hubiera un privado que construyera y que explotara ese terreno con proyectos de vivienda mixtos, ¿ya? Y un porcentaje de la vivienda que se construyera ahí fuera vivienda social o vivienda pública, y el resto de los departamentos, de las viviendas, ¿cierto?, podían ser explotadas por el privado. Entonces, si usted fija, tenía un abordaje bastante neoliberal en su concepción, ¿ya? Otra de las cosas importantes es que ese proyecto abordaba el problema de la integración social, no desde la perspectiva de la distribución de la población en el territorio, sino que de intentar acercar a los grupos más vulnerables hacia lugares bien servidos desde el punto de vista del transporte, ¿cierto? Entonces, la concepción de la integración social, más que de integración de personas, ¿cierto?, era de la integración funcional de las personas, a las redes de transporte y a los servicios. Entonces, lo que hacía era definir polígonos de integración social donde se podían haber facilidades para los privados para que construyeran vivienda y que un porcentaje de esas viviendas fueran destinadas a viviendas públicas, ¿cierto? Pero evidentemente que esos polígonos tenían muchísimas ventajas para los privados porque les daban premios normativos, ¿cierto?, de mayor constructibilidad o de mayor altura, mayor densidad, ¿cierto?, a cambio de que ellos construyeran viviendas de interés público. Entonces, se abordó y hoy día se han hecho bastantes modificaciones. Yo creo que la ley ha mejorado. No es lo que nos gustaría, y nosotros en nuestra página web tenemos varios documentos de trabajo en donde hacemos observaciones a esa ley, a la primera versión, a la segunda versión, para quienes lo quieran, les interese verla en detalle. Están los documentos de trabajo de nuestra página web del Instituto de Estudio Urbano. Y ha mejorado bastante. Como les digo, no es lo que a nosotros nos gustaría, pero creo que podría ayudar a tener ciudades más integradas.
Sí, interesante. Bueno, en Los Ángeles es de los programas que más produce vivienda social, es uno muy parecido, donde dan densidad, permiso de densidad como el 20-30% arriba de la norma. En cambio, el desarrollador hace vivienda social. Entonces, bueno, sí, por curiosidad, ¿cuáles eran las modificaciones que hicieron que te gustan más de ese programa? Sí, primero se eliminó esta opción de la concesión, ¿cierto? Eso fue una negociación que hubo política, se eliminó eso, se ampliaron, ¿cierto? Como herramientas, no solamente el tema de la definición de polígonos de integración social con beneficios normativos, sino que también algunas herramientas en términos de regeneración urbana, por ejemplo, de pequeña escala, ¿cierto? Hay un programa que se llama el programa Pequeños Condominios, que genera la posibilidad de una densificación en pequeña escala, es decir, que las personas mismas puedan construir, por ejemplo, un segundo piso y puedan vender ese segundo piso dentro de una vivienda, dentro de un predio particular. Entonces se agregaron otro tipo de herramientas, ¿cierto? Que no solamente benefician al sector privado, al gremio de la construcción, sino también nos permiten, ¿cierto?, que en la pequeña escala también se puedan generar proyectos de integración social, aumentar el stock de viviendas, que hoy día nos encontramos con un problema gravísimo. Súper, yes. Sí, en California también es el giro que bueno, algunas personas están intentando dar a este tipo de programa, porque el problema de ahora es que la vivienda social solamente se pueden construir donde hay zonificación para una densidad mayor a, no sé qué, 40 personas, claro, 40 unidades por hectárea, ¿no? Entonces, en las colonias más ricas, pues no existe esa zonificación, entonces no pueden hacer este tipo de proyecto pequeño donde pueden tener 5 unidades de vivienda en un predio y unas social y unas no. Entonces, qué interesante que dieron. ¿Y ha tenido éxito ese giro que le dieron? No, porque todavía está en discusión el proyecto. Ok. Sí. Sí, porque también aparte no beneficia a los pequeños constructores y no solamente a los grandes. Tal cual, sí, tal cual. Sí, aquí, como dice Francisco, hay otra pregunta sobre pequeños condominios. Sí, que dice como dice Francisco de Asís, plantea justamente esa entrada al mercado de la vivienda de pequeñas empresas, ¿cierto? Pequeñas empresas constructoras, que no son las grandes inmobiliarias, las grandes empresas constructoras, que también puedan aportar a través de este programa que a lo mejor no es atractivo para una gran empresa, pero sí facilita el que pequeñas empresas, ¿cierto? Pymes, puedan también contribuir a este proceso de densificación de áreas bien ubicadas, con buena provisión de infraestructura y de servicios públicos, pero que tienen densidades bastante bajas, ¿cierto? Así que podrían aprovechar mucho más, y que son también zonas que son más heterogéneas desde el punto de vista de su población. Por lo tanto, ahí sí se podría generar integración social en términos estrictos del término, digámoslo así. Sí, muy bien. No sé si Luis, puedes compartir la liga de donde mencionabas que ahí tienen los estudios para los que les interesa. Y para los, no sé si algunos llegaron tarde por el cambio de hora, pero voy a poner de nuevo vamos a subir la grabación a la página de YouTube en una semana, tal vez. Y sí, si quieres compartir esa liga. Sí, aquí les comparto O en el chat, si lo puedes poner en el chat. Sí, en el chat lo voy a poner. Perfecto. Ahí está la página web y ahí pueden encontrar los documentos de trabajo. También hay varios libros que nosotros hemos liberado de nuestra colección Estudio Urbano UC, que pueden bajarlo gratuitamente en formato PDF, ¿ya? Así que ahí hay bastante material y, como les digo, están los documentos en donde nosotros hicimos observaciones a las leyes, tanto en su primera tramitación como en su segunda tramitación. Luis, también te quería preguntar, me llamó mucho la atención este programa de Segunda Oportunidad y quería preguntarte si podías hablar un poquito sobre los resultados de
este cambio de demolición de las viviendas sociales y dar apoyos para que encontraran viviendas. En realidad, ¿cómo fueron los resultados de este sistema? Fue una reacción que fue bien simbólica. Yo valoro harto eso porque fue en el primer gobierno del presidente Piñera, en donde él le pide perdón a las familias que se habían beneficiado de este programa, ¿cierto? De parte del Estado, porque las condiciones son súper complejas en términos del espacio público, pero también del espacio privado. Son viviendas que tienen problemas serios de ventilación, de humedad interna, problemas constructivos que son serios. O sea, hay por ejemplo, ahora se está haciendo un proyecto de análisis de la relación entre la calidad de la vivienda y la salud en muchos de estos sectores, colegas del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y ellos han llegado a la conclusión que existe una relación directa entre los problemas constructivos de humedad, ventilación, etcétera, etcétera, con muchas enfermedades crónicas de quienes han habitado estas viviendas. Bueno, entonces coincide este gesto del presidente Piñera, coincide con una crítica, por supuesto. Ustedes saben que nosotros somos un país muy abierto, muy globalizado, con una crítica fuerte de la OCDE, que es la portada de un diario, donde se critica la política habitacional. Entonces, de parte del Estado existe esta reacción, que es simbólica por un lado, y también que es, desde el punto de vista de la política habitacional, de cambiar algunas de los ejes estructurantes de la política, y una de las cosas que se decide es demoler muchas de estas viviendas que tenían estos problemas constructivos. Además, también con eso se desdensificaban estos barrios que tenían densidades fuertísimas. Hay que pensar, por ejemplo, para quienes conocen Santiago, que la comuna de Santiago, que está llena de torres de edificios, tiene una densidad de alrededor de 145 habitantes por hectárea, ¿ya? En estos barrios son 450 habitantes por hectárea. Entonces estamos hablando de una densidad. Entonces se decide demoler esta vivienda por los problemas constructivos, para desdensificar, y a las familias se les entregaba un vale por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Que era un monto determinado que era, por supuesto, mayor que de lo que valían las viviendas, que prácticamente no valían mucho, ¿cierto? Se les entrega este vale por, pero a propósito, ¿cierto?, de la ideología, ¿cierto?, usted como familia vaya al mercado y busque una solución, cómprese otra casa con la plata que nosotros con el vale por que el Estado le está entregando por recomprar su vivienda. Y el problema fue, ¿cierto?, tal como lo expliqué, pero sintéticamente, en que muchos de estos sectores, ¿cierto?, al haber una menor cantidad de oferta de viviendas, los precios de las viviendas para ese mercado, ¿cierto?, aumentaron porque existía menor stock, ¿cierto? Al disminuir la oferta de cualquier bien, suben los precios de ese bien. Y pasó eso, ¿cierto? Que al demoler vivienda, la gente empezó a buscar, salió con una cantidad de dinero, ¿cierto? Y las viviendas subieron rápidamente porque la gente andaba con plata, digámoslo así, casi al contado, ¿cierto? Era un cheque que le había pasado el Estado. Entonces, todos los dueños quienes estaban interesados en vender su vivienda, aumentaron los precios, evidentemente, y se produjo una disminución del stock de vivienda, lo que hizo aumentar más aún los precios. Entonces, esas familias se toparon con que no podían solucionar su problema de la vivienda, es decir, le habían demolido la vivienda y, lamentablemente, no podían acceder a la compra de una vivienda porque el dinero que tenían no les alcanzaba. Entonces, fue un problema bastante grave porque se produjo que miles de familias anduvieran con este vale por en la calle, ¿cierto? Intentando comprar una vivienda que no les alcanzaba para poder acceder. Entonces se produjo un problema bastante grave. Se hizo, de hecho, un análisis de esa política de segunda oportunidad, ¿cierto? Que así se llamó el programa. Segunda oportunidad era para las personas, ¿cierto? Que ya habían tenido una primera oportunidad y que no había resultado, segunda oportunidad. Y en realidad era una segunda oportunidad para el Estado, ¿cierto? Para poder entregar una solución digna a esas familias. Pero así le pusieron, segunda oportunidad. Y fue un fracaso, o sea, fue un fracaso porque no había un plan atrás donde el Estado se hiciera cargo de ayudar a las familias para encontrar una vivienda. No había en muchos casos, por ejemplo, esos barrios se vieron más deteriorados todavía porque no se construyó nada en el espacio ese, o sea, se terminó siendo un espacio, un sitio ereazo, como nosotros le llamamos, ¿cierto? Que en muchos casos ni siquiera se retiraron rápidamente los restos de la construcción,
por lo tanto se transformaron en barrios más inseguros, con menor calidad ambiental, y más encima las familias que se fueron no pudieron encontrar una vivienda. O sea, un saldo negativo por todos lados. Bueno, pues terminar en un punto deprimiente, pero sí, así es. Pues muchísimas gracias, Luis, por participar y a todos por asistir. No sé si Aurora tienes un último comentario logístico, creo que... No, nada, muchas gracias. Yo me entusiasmé un poco cuando estaba armando la presentación en poner muchas diapositivas, entonces sé que pasé bastante rápido por varias de ellas, pero bueno, no, le agradezco mucho y también le agradezco mucho a quienes asistieron y mostraron interés. Ahí están, yo al final puse mis datos, mi correo electrónico, mi Twitter, por si alguien quiere contactarme para entregar algún material o se interesan, ¿cierto?, en profundizar alguno de los aspectos. Bueno, ahí en la página web también pueden encontrar mi correo electrónico por si no alcanzaron a anotarlo. Así que no, pues muy agradecido, Aurora, Pavo, por la invitación, feliz de poder compartir, porque creo que en estos procesos donde podemos compartir experiencias buenas, malas, ¿cierto?, hay aprendizaje, que es lo más importante en términos de construir la ciudad. Así que muchas gracias a ustedes y a los asistentes. Muchas gracias, Luis, por la plática y por compartir. Vamos a poner la plática, como mencionó Pavo, la siguiente semana, y espero verlos aquí pronto en este espacio otra vez en el 9 de abril. Sí, el 9 de abril. Gracias. Excelente, que pasen buen fin de semana a todos. Igual. Y todas.